Muy buenas, espero que se encuentren muy bien. A continuación paso a explicar el contenido de la ponencia, titulada Estudio de las preocupaciones de los docentes de lengua, análisis según identidad, igualdad y perspectiva de género. Esta comunicación ha sido realizada por los doctores Santamaría, Aliaga y Rosa, dentro del Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdades, en concreto en el apartado temático Construyendo Identidad desde la Educación, derribando las fronteras de las desigualdades. Paso a detallarles el contenido de la ponencia. En ella trataremos de ver qué conductas de riesgo son percibidas según la perspectiva de género por profesores y profesoras de lengua de España, Colombia y Ecuador. Estos docentes han cursado el máster en didáctica de la lengua en educación secundaria y bachillerato en UNIR. Entre las materias que integran este máster, entre ese plan de estudios, hay una asignatura que se llama Psicología del Adolescente. Pues bien, en esta materia, en la que se reflexiona sobre los aspectos ligados a la adolescencia, que tienen repercusión en el desarrollo cognitivo, físico, emocional, también se dedica un apartado a las conductas de riesgo. De esta forma, los docentes pueden comprender mejor la realidad del aula. Pues bien, lo que trataremos es de desarrollar la última de las actividades de esta asignatura de Psicología del Adolescente, en la que se pregunta al profesor de lengua cuál es la conducta de riesgo que más le preocupa en el aula. Hemos recabado 366 actividades y vamos a realizar posteriormente un estudio. Nos centraremos para el análisis de datos en solo una conducta, que era lo que se pedía en dicha actividad. De hecho, hay profesores que incluso no solo analizan dos tipos de conductas, sino 3 o más. En nuestro estudio solo analizaremos una conducta y separaremos según la perspectiva de género. 197 actividades de mujeres, 70 de hombres. A continuación, vamos a desgranar poco a poco los resultados obtenidos de este estudio cuantitativo extraído de la actividad número 3 de la asignatura Psicología del Adolescente, en la que trataremos de ver cuáles son las conductas de riesgo que más preocupan a los docentes, siguiendo la perspectiva de género. Entre las 10 primeras conductas de riesgo que más preocupan tanto a profesores como a profesoras de lengua, destacamos los trastornos depresivos y del estado del ánimo, trastornos de conducta y agresividad, trastornos alimenticios, también el embarazo no deseado, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, el consumo de drogas, consumo de alcohol y drogas, consumo de alcohol, conductas de riesgo más frecuentes y baja autoestima. En torno a la categoría conductas de riesgo más frecuentes nos referimos a aquellos docentes que no han especificado ninguna conducta de riesgo en particular. Podemos observar cómo el consumo de drogas es recalcado por nuestros docentes como una conducta de riesgo prioritaria. También vemos cómo los trastornos depresivos son más propios de mujeres, mientras que la baja autoestima de hombres. Nos llama pues la atención este dato. Por otra parte, vemos que los trastornos alimenticios están muy equilibrados entre profesores y profesoras y que los trastornos de conducta y agresividad son más importantes en los profesores. En la figura 2 podemos observar cuáles son las conductas de riesgo que solo interesan a las mujeres. Destacamos la igualdad, el manejo de las emociones y el uso indebido de las redes sociales. Este último aspecto, junto a la adicción al teléfono móvil, es más frecuente en profesoras que profesores. En tanto que las conductas de riesgo que solo le interesan a los hombres, tenemos las relaciones sexuales a temprana edad y la violencia. A continuación, desgranamos las conductas de riesgo que interesan más a las mujeres y a un solo hombre: embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, consumo de alcohol y tabaco, influencias negativas en el entorno familiar y violencia de género. En la figura 6 detallo las conductas que interesan tanto a hombres como a mujeres y cuyo porcentaje es muy similar entre profesores y profesoras.
la baja autoestima, el consumo de alcohol y drogas, conductas de riesgo más frecuentes y trastornos alimenticios. Llama la atención cómo la baja autoestima, el porcentaje es mayor en profesores, ligeramente superior, así como los trastornos alimenticios. Por otra parte, el consumo de alcohol y drogas es compartido con un mismo porcentaje prácticamente en ambos sexos. En la siguiente ilustración podemos observar cuáles son las conductas que interesan a mujeres y a un solo hombre. Entre ellas, los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual le preocupan a 5 profesoras, el consumo de alcohol y de tabaco a 4, las influencias de las conductas negativas que perciben en su alrededor, en su entorno, a 3, y la violencia de género a 2 profesoras, frente a un solo profesor en cada tipo de conducta de riesgo analizada. En la figura 8 pueden observar las conductas de riesgo que solo aparecen una sola vez en mujeres. Llama la atención cómo son las mujeres, son las profesoras, las que despliegan un mayor número de clasificaciones en las conductas de riesgo, entre las que destacamos los abusos sexuales, adicción a las redes sociales, adicción a los juegos online, apatía o indiferencia al estudio, autolesiones, baja tolerancia a la frustración, el duelo, enfermedades que van en contra de la salud psicológica, física y social de los estudiantes, los temores adolescentes y el uso indebido y abuso del móvil. Es significativo cómo las profesoras tienen mucho más en cuenta todo lo que conlleva adicción a el juego, las apuestas online o el uso indebido de las nuevas tecnologías. Por otra parte, estas conductas, la suicida, la idealización suicida y el maltrato en la adolescencia, interesan solo a un hombre y a una mujer. Por último, vamos a concluir todo lo expuesto anteriormente. Habíamos tratado de dilucidar si había divergencias o no entre las conductas de riesgo que mencionaban los docentes de lengua, según la perspectiva de género. Hemos encontrado similitudes y también divergencias. Similitudes en torno a varias conductas de riesgo, como pueden ser los trastornos alimenticios, ligeramente superior en hombres, como puede ser el consumo de drogas. Sin duda, la conducta de riesgo que más preocupa a los docentes de España, Ecuador y Colombia, que cursan el máster en didáctica de la lengua en educación secundaria y bachillerato. Hemos evidenciado cómo la violencia y las conductas de agresividad son más frecuentes en hombres, o cómo las mujeres muestran una especial inquietud por las adicciones ligadas al juego, al uso indebido del móvil y a las nuevas tecnologías. Por otra parte, llama la atención cómo las relaciones sexuales a temprana edad no constituyen una prioridad entre las profesoras, si bien sí lo es los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. De todo lo expuesto, hemos descubierto también carencias. Algunas conductas de riesgo que no han sido mencionadas, como los accidentes de tráfico, y la idealización suicida, por ejemplo, es mencionada en muy pocas ocasiones. Asimismo, la adicción a la pornografía no aparece tampoco en ninguna propuesta de intervención. En definitiva, podemos observar que todas estas exposiciones de los docentes van encaminadas para descubrir cuál es la conducta o cuáles son las conductas de riesgo más frecuentes, para luego realizar programas de intervención en el aula. Pensamos que la asignatura de lengua y literatura es lo suficientemente rica y transversal como para diseñar propuestas didácticas novedosas. Pensamos asimismo, y a modo de conclusión, que en la adolescencia se forja la identidad de los alumnos, y es por eso importante y conveniente llevar a cabo propuestas de intervención relativas a las conductas de riesgo. Muchísimas gracias, espero que la conferencia le haya sido de su agrado y gracias por su atención.